Bendiciones a todos nuevamente, a los conectados últimamente. Bienvenido al hermano Osnel, la hermana Alba, el hermano Juan Nelson Vargas. ¿Y quién más? Por ahí algún otro se me puede haber olvidado. La hermana Linda, no sé si ya lo había saludado. Bendiciones a todos. Bueno, el tema que nos trae hoy, que por lo que veo es un tema que les llama la atención, es el tema sobre el Evangelio. Voy a compartir la pantalla, pero yo hice esto, no tuve mucho tiempo de prepararlo y lo hice en Word, nada más puse los versículos en Word, no me dio tiempo de pasarlo a PowerPoint, pero de todos modos lo que importa es lo que vamos a hablar y lo que vamos a discutir aquí y lo que vamos a conversar. Sí, se está grabando la reunión, Jesús y Arely, ya lo estoy grabando ahorita, como se dieron cuenta. Muy bien, entonces vamos a compartir ahorita para que vean cuál es el propósito que tenemos nosotros acá. El Evangelio. Pero lo que queremos nosotros saber es qué verdaderamente es el Evangelio, qué involucra y cómo lo podemos presentar de manera simple, práctica y efectiva. Hay mucho desconocimiento verdaderamente de lo que es el Evangelio. Hay definiciones que son muy sencillas, muy escuetas. La palabra escueta quiere decir sencillas, o sea, como que no tienen profundidad. Que si uno ve esa definición, con eso uno no puede evangelizar. Entonces, no es una definición que nos sirve de mucho. Y lo que queremos es precisamente profundizar en esto para entender un poco más. Pero antes de eso, quiero preguntarles a los aquí presentes, y voy a escoger algunos así al azar. Digamos, el hermano José Cañizales de Venezuela. ¿Qué es para ti el Evangelio? ¿Cómo lo entiendes tú que es el Evangelio? Si puedes abrir tu micrófono, por favor, José. Ok, buenas noches, amados hermanos. Buenas noches a todos. Estoy aquí metido en el cuarto buscando más bien señal, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. pero creo que sí se escucha bien, ¿verdad? Se escucha muy bien ahorita, sí. Ok, muy bien. Bueno, bendiciones para todos. De verdad que para mí es un honor estar con todos mis hermanos buscando más del Señor y buscando más de su palabra. Amén. Según Romanos 1:16, ahí habla lo que es el Evangelio, ¿no? Pero el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias que traemos para dar a aquellos que no lo conocen, porque el Evangelio tiene una función principal de dar a conocer el pecado que tiene uno que viene desde el Adán caído, segundo de santificarnos y de empezar en realidad a conocer la vida de Cristo a través del Evangelio. Es un concepto corto, pero más claro es el poder, ¿no? Que nos lleva a creer, a formarnos a cada uno de nosotros y llevar este evangelio de una manera práctica, sencilla, fácil de entender, es la tarea que tenemos que hacer todos. Y por eso estoy aquí, hermano. Amén, amén. Qué bueno. Y escogí a alguien que sabe bastante, entonces, por lo que veo. Pero yo creo que aquí todos son muy conocedores de la palabra, así que vamos a ver quién más puedo escoger ahorita. Hermana Linda. La hermana Linda tiene una hermosa experiencia en su vida cristiana, se formó sola, ella estudiando la Biblia. Hermana Linda, ¿cómo entiende usted qué es el Evangelio? Buenas noches. Bendiciones, hermana. El hermanito me agarró a, Por ya va, base. todo de base y me estoy acomodando para escuchar. ¿Qué entiendo yo por el Evangelio? Mi Sí, perfección. Bueno, hermano, yo no conocía nada de resurrección, ni que pensaba que el que se moría y ya.
porque yo no creía eso que decían que la gente se va al cielo. Yo eso no lo creía. Pero cuando comienzo a leer y a leer, me doy cuenta que hay resurrección, que hay una resurrección. Y yo dije, wow, o sea que yo voy a morir y me voy a y voy a resucitar. ¿Cuándo? Pues eso no lo sabía en ese entonces, tampoco lo sé ahora. Y eso me llevó a ver que hay una vida eterna, hermano, que yo voy a vivir en una eternidad, que yo iba a vivir en una eternidad, pero no, pero andaba perdida. Y no me gustó descubrir que iba a vivir en una eternidad, pero en un lugar muy feo. Ujú. Y comencé bien, pero vi que había una vida eterna en el cielo. Y eso fue lo que comencé a buscar, hermano. La vida eterna en el cielo. Y para mí el Evangelio, a mí el Evangelio me mostró eso. Y yo siempre le digo a las personas, porque como yo era una ignorante en cuanto a eso, totalmente, cuando me encuentro con una persona que le voy a hablar de Dios, me gusta preguntarle qué conocimiento tiene esa persona después de esta vida, hacia dónde cree ella que va a ir. Le pregunto yo eso, hermano. Entonces, para mí el Evangelio involucra la vida eterna con el Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, hermana linda, muchas gracias. A ver, una persona más, ¿a quién más le preguntamos por aquí? Hermana Norma Orozco, bendiciones, qué gusto que esté aquí con nosotros. No sé si sus hijos están oyendo también. No, hermanos, andan alistando, bañándose para mañana Ah, ok, a la ok. escuela. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermana. Pues para mí el Evangelio es eso, hermano, es lo que ya comentaron mis hermanos ahorita. Es poder de Dios. Para mí las buenas nuevas, eso es el Evangelio. Hablarle a las personas para que tengan la oportunidad de salvarse. Eso es para mí. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Vayamos entonces a ver algunas definiciones al respecto que se encuentran en algunos diccionarios, que se encuentran en Google también. Hermano, ¿Sí? una pregunta. Usted está preguntando qué es evangelizar o qué es el evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues para mí el evangelio no es lo que los 4 libros de la Biblia. También se También, puede conocer como eso. sí, 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 sí. Pero esa es la definición tan simple que yo digo que no nos ayuda mucho a entender y a poder explicar y poder ayudar a alguien a presentarle el Evangelio. Porque el Evangelio es mucho más que los 4 libros, es mucho más que decir que es que como una definición. Entonces eso es lo que queremos ver, qué involucra. Y aquí, de las 3 personas que hablaron ahorita, cada una dio una luz distinta, pero todas están bien. Y la que tú diste también, las 4. Entonces vamos a ver el compendio completo, porque tenemos que entender en su globalidad y de ahí ver cómo es que lo podemos presentar de manera sencilla. ¿Ok? Entonces, una definición es lo que tú dijiste ahorita. Libro del Nuevo Testamento que junto con otros 3 relata la vida y las enseñanzas de Jesús. El Nuevo Testamento contiene 4 evangelios escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Conjunto de estos 4 libros, los autores del evangelio son los 4 evangelistas. ¿Ok? El hermano Augusto nos envió una que dice: el Evangelio es un conjunto de libros contenidos en el Nuevo Testamento que narra la vida, la enseñanza y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 libros que forman el Nuevo Testamento
son de los evangelistas Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Estos son conocidos como los evangelios canónicos. En cada celebración cristiana se acostumbra a compartir con los creyentes uno o varios capítulos con el fin de conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas que nos dejó. Estas son definiciones correctas, pero que a la luz de lo que nosotros buscamos, nosotros como cristianos buscamos, no es suficiente. No nos sirven para que nosotros hablemos con alguien y podamos evangelizarlos. ¿Ok? Entonces tenemos que profundizar un poco más. Veamos la siguiente. La palabra que conocemos como evangelio proviene del sustantivo griego euangelion. El léxico griego ofrece 3 significados diferentes. Primero, significa las buenas noticias de Dios para los humanos. Y esa fue una de las definiciones que dieron ahorita, hace un rato. Segundo, detalles relacionados con la vida y el ministerio de Jesús, como vimos arriba. Y tercero, un libro que trata de la vida y la enseñanza de Jesús, igual ya fue definido. La entrada en el léxico sobre la forma verbal de euangelion, que es euangelizó, dice que su significado es llevar buenas noticias o proclamar el mensaje divino de salvación. Incluye eso. Otra definición que tenemos por allí, el término evangelio proviene de un vocablo griego que significa buena nueva y hace referencia al relato de la existencia de los milagros y los postulados de Cristo. Dicha historia se encuentra narrada en 4 libros conocidos por el nombre de quienes los narraron, los evangelistas, y que forman el denominado Nuevo Testamento. Claro que el Nuevo Testamento lo conforman toda otra serie de libros adicionales, ¿no? Las epístolas, todas las epístolas y el Apocalipsis, el libro de Hebreos, etcétera, etcétera. La Real Academia Española tiene varias definiciones, dice historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo, contenida en los 4 relatos que llevan el nombre de los 4 evangelistas y que componen el primer libro canónico del Nuevo Testamento. Como ya hemos visto, cada uno de los 4 libros que contiene el relato de la vida y mensaje de Jesucristo también lo vimos. En la misa, esta es la parte católica, capítulo tomado de uno de los 4 libros de los evangelistas que se lee después de la epístola y gradual y en ciertas misas al final de ellas. El resto son definiciones poco relevantes para los de nosotros. Haciendo una búsqueda haciendo una búsqueda que la hice bajo Bible Gateway de las letras Evan, para que diga evangelio, evangelista, etcétera, etcétera, aparece 110 veces esta combinación de letras y solo aparece en el Nuevo Testamento. No aparece en el Antiguo Testamento. 110 veces aparecen. En Mateo 5 y así sucesivamente. En la que más aparece es en en Hechos. 16 veces aparece en el libro de Hechos. Así que el Nuevo Testamento habla mucho sobre el Evangelio y precisamente porque es las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Porque es a través de él. Entonces, veamos algunos versículos relacionados a esto. De estos 110 yo tomé algunos. Y veamos, tenemos aquí Lucas 8:1. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Entonces estaba Jesucristo en vida en la tierra, estaba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y estaba con los 12 apóstoles. Entonces ya él en vida había comenzado a predicar el evangelio, a anunciar. Vamos a Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuál era el resultado de predicar el evangelio? El bautismo de hombres y mujeres. He ahí la importancia. Entonces estamos viendo de que el evangelio no es solamente un compendio de 4 libros, sino que también, además de que nuestro Señor Jesucristo lo anunciaba, era anunciar el reino de Dios.
también al anunciarse, las personas se bautizaban. Y eso es lo principal que ahora en día, en nuestra época, y estoy seguro de que muchos años atrás, décadas y capaz siglos, hemos dejado de lado. No estamos verdaderamente predicando el Evangelio. Y yo caigo en cuenta de esto porque en la iglesia donde estoy colaborando, en Impact, donde está el hermano Alejandro Arango, nuestro querido hermano Alejandro, me he dado cuenta de que cuando yo pregunto, ahí vienen muchas personas a buscar alimentos. Entonces nosotros los reunimos, hacemos un registro de ellos, le damos un ticket para que vayan a recibir la canasta de comida, la despensa, la compra. En ese momento los reunimos en grupos de 10, de 15, de 20, a veces hasta de 50. Rara vez grupos así de grandes, pero hemos tenido grupos grandes de 25, 30 también. Muchas veces de 25, de 30. Reunimos a las personas y allí les preguntamos qué significa el Evangelio y nadie sabe. Nadie puede dar una definición. Nadie lo entiende, incluyendo personas que han sido bautizadas. Entonces, me llama la atención de que entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros enseñando en las iglesias? Porque estamos aprendiendo mucho, se está predicando mucho, estamos haciendo muchos estudios bíblicos, pero el fundamento no lo estamos entendiendo. No tenemos esa base sólida en cada uno de nosotros de poder entender qué es el Evangelio y por ende practicarlo, aplicarlo, predicarlo, anunciarlo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que las personas se conviertan, con el propósito de que las personas lleguen al agua del bautismo para que, basado en Hechos 2:38, las personas reciban el perdón de sus pecados y que reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que me llamó la atención y fui llamado a hacer esto ahorita, a compartir con ustedes, para que en el caso de que los que estamos aquí, algunos no sepamos verdaderamente presentar el Evangelio de manera fácil y sencilla, y yo lo presento en términos 10, 15 minutos. Cuando son grupos grandes me trato de tardar un poquito más porque porque hay un grupo de personas con un rango de conocimientos muy distintos y quiero darle algo un poquito más completo. Pero cuando estoy en uno a uno con una persona, a veces me ha tomado 5 minutos, a veces 10 minutos, a veces 15 en un uno a uno. Si la persona no está ya entregada a una iglesia, no se ha bautizado bajo alguna denominación, entonces toma ese tiempo, entre 5 y 15 minutos, presentarles el Evangelio. Si es una persona que ya tiene experiencia, que ya tiene un recorrido cristiano, que se ha bautizado, me toma presentarles el Evangelio normalmente entre media hora y 2 horas. He estado en ese rango. ¿Por qué? Porque profundizamos en cada versículo, respondiendo todas y cada una de las preguntas, pero generalmente el resultado de tanto de uno como de otro, de esos 5, 10, 15 minutos, o de esa media hora, 2 horas, casi siempre el resultado ha sido bautismo, luego de la explicación. Entonces digo yo, ¿qué es lo que nos está pasando? Que queremos enseñar toda la Biblia y al final, para que las personas decidan bautizarse, cuando debe ser al revés. Porque una persona que no es convertida, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos, que sucede en el momento del bautismo, porque es allí donde se recibe el don del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Si una persona no tiene eso, el único mensaje que nosotros tenemos que darles a ellos es el mensaje del Evangelio. Enseñarles otra cosa es confundirlos porque lo van a empezar a comparar con otras religiones, que si vienen de la religión católica, que si vienen de otras denominaciones, que si vienen
de los mormones, que si vienen de testigos de Jehová, etcétera, etcétera, se confunden y no terminan llegando a la parte principal, que la parte medular es el Evangelio. Entonces, yo trato de explicar esto, pero esto no se les pasa a muchos predicadores, mismos predicadores, se les pasa por encima de la cabeza, y lo que tratan entonces es de solamente enseñar, dar una enseñanza y a veces conversar algo del bautismo, pero no verdaderamente evangelizan, no verdaderamente presentan el Evangelio. Hermano Daniel, Sí, disculpe que me interrumpa. Cuando pasa esto es porque, claro, porque usted dice que demora más en hablarle a más a alguien que conoce la palabra que a alguien nuevo. Pasa eso porque muchas veces el evangelio es predicado de manera superficial y porque muchas veces se habla más de las añadiduras, de las cosas materiales, que ajá, de realmente el perfecto plan de Dios. así es, Porque para mí Cristo es mi vida, o sea, es transformación, es muerte, es negación. así es. Dejarme para que obre Dios en mi vida y Él haga conforme a mi voluntad. Amén. Y es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros dejarnos gobernar por Cristo, dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, porque estamos tan llenos de nosotros mismos, del hombre viejo o de la mujer vieja, y no tenemos tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Y muchas veces se predican más de las cosas materiales, o muchas veces la gente llega a la iglesia porque creyendo que no es malo, que solamente se les va a dar algo material. Entonces, cuando está dentro de la iglesia, se sienten desilusionados porque muchas veces buscan las riquezas primeramente y no se va la palabra, o sea, la palabra de Dios, yo la leo y me dice todo y me enseña todo. O sea, para mí la Biblia es la respuesta a todo. Amén. Pablo dice en una parte, me encantan las cartas de Pablo, porque dice, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque yo, la verdad que yo digo, me gustaría en algún momento decir esa palabra que dijo Pablo, porque tiene que haber sido tan grande lo que él estaba viviendo y experimentando, que tuvo la valentía y la osadía y la sabiduría de decir, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, que llegó una relación con Cristo tan grande, tan maravillosa. Para mí la palabra de Dios es eso. Y yo siento que muchas veces los cristianos no escuchamos, no oímos, estamos tan absortos en tantas cosas, buscando si el pastor está hablando la verdad, si esto, otro, cuestionando tantas cosas dentro del evangelio, o dentro de las casas de oración, o dentro de los hermanos que se miran en trabajar por ganar almas para Cristo, como lo hace usted, como lo hace mi hermano Alejandro, como lo hacen muchos varones de este grupo que ustedes tienen, que por misericordia el Señor me ha incorporado. Y yo siento que muchas veces estamos mirando que a lo mejor ese hermano no lo está haciendo bien, que si yo lo hiciera realmente estaría más bien. Y siento que muchas veces estamos mirando cosas cerradas, equivocadas, y estamos sacando la mirada y la atención de quien nos llamó. Y quien nos llamó fue Cristo para hacernos nuevas criaturas, nuevas personas, templo del Espíritu Santo, que podamos caminar a la luz de la palabra. Para mí eso, y ¿sabe qué me pasa a mí? Siento un celo en mi corazón, en mi vida, cuando veo tantos cuestionamientos. Y cuando miro que Cristo me llamó y me dice que debo alcanzar la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Cristo. Amén. Él es el varón perfecto, Él es Cristo. Y para mí el evangelio es esto, es Cristo. Es morir, porque Él murió. Y cumplió un plan, cumplió un propósito perfecto.
Y cada día el Señor me confronta con la palabra. Para mí esto es el Evangelio, es Cristo. Y no quiero seguir perdiendo el tiempo en cuestionar una cosa u otra, sino que mirar y apoyar a hombres y mujeres valientes que se esmeran por la causa de Cristo. Porque para mí Cristo es vida. Si bien es renuncia, pero es vida. Y llevar a otros a esta vida es el propósito para mí. Anunciar a Cristo, porque porque Cristo es la vida. Predica, Él es todo. Y mostrar a Cristo y en el amor y en el propósito que Él tuvo de morir en esta tierra para para comprarnos a nosotros precios de sangre. O sea, lo que Él hizo fue muy grande. Y a lo mejor todavía el pueblo de Dios no logra dimensionar eso. Cuando vemos una cruz, vemos por ahí una imagen con unas tablas labradas, cruzadas, pensamos que solamente la cruz era así. Y yo creo que la cruz no era así. Yo creo que la cruz de Cristo eran dos árboles cortados y cruzados y listo. Así es, Es que hermana. yo les Sí. comparto esto porque esto es lo que yo siento en mi corazón. Esto es lo que siento y de verdad que muchas veces me da pena, me duele en ver cómo muchas veces el cristiano pierde el tiempo. Y como lo dije en un mensaje, hoy en día predicar el evangelio de Cristo y aprovechar el tiempo es oro porque tiempo no queda. Y yo de Amén. verdad que yo me gozo cuando veo a ustedes que suben mensajes de que se abrió una puerta aquí, se abrió una allá, que están entregando esto, que están evangelizando, y que me imagino que el tiempo a ustedes no les sobra y que al contrario les falta. De verdad que yo deseo que a ustedes Dios los bendiga grandemente y mi deber a la distancia es orar por ustedes para que Dios les siga dando gracia, para que muchas almas se salven y no por estar perdiendo el tiempo en otras cosas quizás que hacemos muchos de nosotros, las almas se pierdan. Porque mi deseo de mi corazón, que así como Cristo me alcanzó, y disculpe que me extienda con esto, pero sabe que hay un celo dentro de mí, hay una tristeza en mi corazón muchas veces, por lo que pasa muchas veces dentro de las iglesias. Y nosotros cuando llevamos más tiempo debemos cuidar a los jóvenes. Yo me gozaba cuando escuchaba a ese niño cantar 14 años con la pasión que él canta al Señor. Y muchas veces a nosotros nos avergüenza alabar a Cristo. Y es a ellos que cuidarlos ahora, guiarlos por el camino correcto para que no se pierdan, para que no se confundan. Para mí eso es Cristo. Es Amén, renuncia, amén. es muerte, es amor, es pasión. Sí. Eso, mi hermano. Cristo formándose en nosotros, eso es lo que tenemos que llegar, precisamente para llegar a esa estatura. Muchas gracias, hermana, y gracias por sus oraciones por nosotros. Le agradecemos mucho, porque verdaderamente las necesitamos. Y comparto la pantalla nuevamente, y lo que dice la hermana, ese celo que tiene, esa tristeza que causa, es precisamente eso, porque alrededor de todas nuestras iglesias, más del 98% de personas no tienen a Cristo en su corazón. Y la gran cantidad de esas personas ni siquiera saben lo que es el Evangelio. Han escuchado la palabra Evangelio. Y muchas veces lo que pueden decir es, son los libros que tiene, son algunos libros que tiene la Biblia. Pero fuera de eso no tienen ninguna idea de lo que es. Y peor aún es que dentro de nuestras iglesias tampoco muchas veces las personas no saben lo que es dentro de nuestras iglesias. Personas que tienen ya mucho tiempo visitando la iglesia, que se han bautizado, que son fieles, y que no conozcan lo que es el Evangelio, no sepan lo que es. Ya les da terror evangelizar, ok, pero por lo menos conozcan de qué se trata. Ese es el propósito de esto ahora. Comparto la pantalla nuevamente con ustedes. En Efesios 1, del 12 al 14 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Poderoso esto, ¿no? El evangelio de nuestra salvación. El evangelio es para nuestra salvación, que si cuando creemos en él, vamos a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por supuesto que no es solo creer, hay ciertos condicionantes también. Hay varias cosas adicionales que se necesitan. Pero ese ya sería otro estudio distinto. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuevamente, salvación. ¿A quién? A los que creen. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí hay algo poderoso que es una parte que se nos pasa por alto, que es la parte que yo entendí desde el año pasado cuando empecé con lo de Plan Jericó y entendí esto y dije, aquí es donde han estado nuestros errores evangelizando, el error mío que yo cometía y el que yo veo que muchos cometen. Dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Repito, el evangelio es poder de Dios para salvación. El problema que tenemos los humanos es que nosotros creemos que nosotros somos los cristianos, muchos de los cristianos hemos creído que nosotros somos los que convertimos a las personas. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros no convencemos a nadie. Todo lo hace Dios. Primeramente, en Juan 6:44, nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Si el Padre no ha obrado en el corazón de cualquiera de nuestros familiares, no se preocupen. Tranquilícense. No es su responsabilidad. Es Dios el que hace esa obra, no nosotros. Pero no hemos entendido eso. Y nosotros nos empeñamos en meterle a nuestros hijos por arriba, por abajo, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros cónyuges a veces, en caerles a bibliazo. Y que pensamos que con eso los vamos a convertir, de tanta Biblia que les decimos, de tanto que le hablamos de Dios, de tanto que le hablamos de Jesucristo. Sí hay que hablar, no digo que no hay que hablar, pero tenemos que hablar con una justa medida, teniendo mucho cuidado de mantener la comunicación, porque lo que pasa muchas veces es que están allí pero no nos escuchan, cierran los oídos. Y entonces, ¿de qué sirve todo lo que les estamos diciendo? O segundo, nos dejan de hablar, nos dejan de visitar, nos dejan de ver, nos huyen. ¿Es eso lo que queremos? No. Queremos que ellos vean en nosotros, uno, Cristo formándose en nosotros, que nos está transformando, que estamos cambiando, que cada vez estamos siendo mejores personas, que cada vez los amamos más a ellos, pero que también amamos a la persona que está en la calle, al indigente, a los vecinos, al que nos maldice, al que nos odia, que ya no vociferamos contra ellos, que nosotros sencillamente ahora los amamos. Y que a través de eso ellos van diciendo, oye, esto está bastante bonito lo que está pasando con mi papá, que está cambiando, se está transformando. Ya no nos regaña tanto. O ahora nos dice las cosas que verdaderamente son más rectas que sí nos tiene que decir. Pero hasta nos las dice con más amor, con más tolerancia, ya no es tan duro. Pero quien hace la obra no somos nosotros. Quien hace la obra es Dios. Dios es el que primero tiene que obrar en la persona. Cuando Dios obra en la persona, allí es donde el evangelio funciona. Porque la función de todos y cada uno de los que estamos aquí, aun así no se consideren evangelizadores,
Pero la función de cada uno de nosotros, de cada uno de los cristianos, es presentar el Evangelio. Esa es nuestra función, ser unos loros presentando el Evangelio. Repetirlo y repetirlo a una persona, a otra persona, a otra persona. Y no se hace cansón tampoco cuando lo hacemos, porque yo se los digo que no se hace cansón. Porque en el momento que ustedes tengan una persona que se bautice debido a esa palabra que ustedes trajeron, porque Dios ya ha orado y porque el Espíritu Santo los convence de pecados, allí la persona se bautiza. Y entonces, ¿qué pasa? Esa tremenda alegría, ese tremendo gozo, le da muchas más ganas de seguir evangelizando. Y empiezan entonces ustedes a hacer el Evangelio. Ustedes empiezan a que el Evangelio fluya de los poros de ustedes. Que en cualquier oportunidad que tengan, predican el Evangelio. Pero no es que tienen que predicarlo por 20 horas. No, es algo muy sencillo, muy directo, muy fácil. Como les digo, toma, ¿qué será? Unos 10 minutos. Cuando la persona no está con todas las chiripas de muchas denominaciones. ¿Ok? Y toma un poco más, pero tampoco es que me ha tomado mucho tiempo. Me toma 2 horas cuando esa persona ya tiene el corazón dispuesto y que a pesar de que nunca ha escuchado lo que se le dice, pero lo está viendo en la Biblia, lo está leyendo, se están respondiendo sus preguntas. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Por ejemplo, que es una de las más populares de las preguntas. Él no se bautizó. Y así sucesivamente. El carcelero de Filipo solo creyó. Ahí se equivocan. Muchos utilizan que el carcelero de Filipo con solo creer fue salvo, ¿no? No es cierto. Y lo puedo demostrar también allí, con ese mismo pasaje. Y entonces así se demuestran las cosas y la persona se convence y se bautiza. Hemos tenido muchos bautismos en Impact, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido. Yo he tenido el privilegio de hacer creo que unos 45, 46 yo personalmente. Aproximadamente eso, de los cuales unos 40 son inmediatos. 40 han sido inmediatos. Doy el mensaje de 10 minutos y la persona acepta el Evangelio y se quiere bautizar en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros algo no hemos estado haciendo correctamente, algo nos ha estado fallando. O nos creemos que somos nosotros los que convertimos a las personas y empezamos a decirles palabras y astucias nuestras para tratar de convencerlos. Y no es eso. No hay que convencer a nadie, solamente hay que exponer el Evangelio simple y sencillo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Continuemos allí entonces, porque se nos va el tiempo y ya son las 9:30. Wow, no vamos ni por la mitad. Dice, el hermano Xiu dice, no te preocupes, ocúpate en oración por los que aún no quieren oír o obedecer el Evangelio de Jesús. Terminemos con eso entonces. Muy, muy bien, hermano. Lo que pasa es lo siguiente. Es algo que hemos aprendido en Plan Jericó, que el hermano Sixto está aquí con nosotros, que comenzó esto hace 14 años, y a través de esto que él comenzó, se han plantado unas 90 y tantas iglesias a nivel de Dallas y a nivel de Latinoamérica. Y lo que el hermano cayó en cuenta es que en Lucas 10, para que ustedes lo vayan revisando y después podemos estudiarlo un poco más a profundidad en otra oportunidad, no es el alcance de esto, pero tengo que mencionarlo. Nos menciona allí que hay personas que son cosecha. La palabra es mies, que significa cosecha. Hay personas que son cosecha, hay personas que ya están listas, como ese aguacate maduro o ese mango maduro, listo para tocarlo, que casi que ya se cae solito.
hay esas personas que son mías. Y a esas son las personas que nosotros debemos enfocarnos para presentarles el Evangelio. Porque esas son las personas que al presentarles el Evangelio lo aceptan de una y se quieren bautizar ya, en ese momento. Pero nosotros estamos empeñados en que si encontramos alguna persona con la que queremos hablar y queremos evangelizar en ese momento y le evangelizamos, que si esa persona ofrece cierta resistencia, no está listo todavía, no está maduro. Puede que esté ya en un cierto grado de maduración, puede que sí. Pero generalmente esas personas se van a tomar más tiempo, unas 2, 3 sesiones y quién sabe, a veces 6 meses, un año. Mientras que hay personas que ya están listas para ser cosechadas, están listas para ser salvadas. Dios ya ha dispuesto su corazón. La pesca de nosotros, que debemos hacer nosotros como pescadores de hombres, es buscar a esas personas. Y lo que nosotros debemos hacer es enfocarnos en buscar a esas personas, pero buscando la cosecha, ya la mies completa, donde hay un grupo de personas que están listos. Como por ejemplo encontró el hermano Héctor Ramírez, que bautizó a 27 personas en un solo día. Tuvo un clúster, tuvo un grupo de personas allí juntas, en que todas ya tenían su corazón, ya Dios tenía su corazón dispuesto para que ellos escuchen el Evangelio y lo acepten. Ahora, ¿será que las personas que no están listas no las debemos tomar en cuenta? No, tampoco es eso. Porque nosotros no podemos identificar a esas personas con la simple vista. Nosotros las identificamos cuando le estamos presentando el Evangelio, a la medida de cómo ellos van respondiendo. El caso típico del que está completamente listo, fija la mirada en uno, no pestañea, escucha todo, no interrumpe para nada y está ávido de la palabra, ávido de esos 10 minutos. Y cuando llega uno y le presenta Hechos 2:38, que es el último paso de conversión, para lograr la salvación a partir de ese punto, convertirse, para nacer de nuevo allí, como dijo la hermana Janet, para que muera el viejo hombre, que resucite esa nueva persona, que nazca de nuevo. En ese momento, la persona está lista. Uno solo hace la pregunta, ¿estás listo para bautizarte? ¿Te quieres bautizar en este momento? Sí. Y el hermano Alejandro es testigo, bueno, no presencial, pero sabe de que yo estuve evangelizando en una casa y allí cuando presenté el evangelio la persona dijo que sí. Y bueno, la bauticé a las 11:30, 11:45 de la noche. El hermano Sixto, el hermano Sinforiano en Dallas han tenido unos cuantos bautismos a la medianoche. Yo tuve uno por Zoom, una persona que evangelicé primero por teléfono, sin conocerla, sin verla a la persona. Le di el mensaje de 10 minutos por teléfono. Y la persona aceptó bautizarse. Posterior, ahí en ese momento es, bueno, hay una tina de baño. Ya era cerca de la medianoche. Sí, hay una tina de baño. Ok, perfecto, llénenla. La persona la van a meter en la tina de baño y yo caigo en cuenta que ni siquiera he visto a la persona. Le digo, pónganme allí, pagamos una videollamada para por lo menos ver la persona. Y terminé dirigiendo el bautismo por videollamada de WhatsApp. Entonces, ¿fui yo? No, yo solo lo único que hice fue presentar el Evangelio. ¿Hice algo espectacular? No. ¿Y saben qué? Esta persona aparentemente, y digo aparente porque uno nunca puede corroborar eso, solo Dios sabe, aparentemente tenía una posesión demoníaca. La persona estaba en el suelo cuando me llamaron por teléfono, estaba en el suelo, tirada en el suelo, encogida como un animal herido, diciendo, él está enojado porque decía que tenía un demonio dentro que le decía
y ella decía, él está enojado, con una voz muy fuerte, que no era la voz de ella. Los ojos, cuando entró a esa casa de esa hermana, que no está aquí, la hermana, pero cuando entró a esa casa, los ojos de esta persona estaban bien brillosos como de un animal. A ellos les llamó tanto la atención eso, y de allí se tiró en el suelo y empezó a decir esto, y empezaron a orar por esta persona, estaban desesperados. Estaba la persona toda entumecida, encogida, decía eso. Él está enojado, él está enojado. Y me llama porque no sabían qué hacer, estaban orando, pero no veían ningún resultado. Y entonces me ponen al teléfono y le ponen el teléfono cerca de ella en speaker. Y yo digo, ¿me oyes? Y ella me dijo, sí, pero en una voz que casi no se escuchaba. Yo casi no la escuchaba a ella. Y entonces le conté la historia de amor del Evangelio, porque es una historia de amor. En 10 minutos se cuenta la historia de amor. Y la persona, a medida que iba escuchando, yo le decía, ¿entendiste? Sí. E iba mejorando su sí, cada vez era más fuerte. Sí, 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 sí. La voz era más normal la de ella. Y llegamos al punto del bautismo al final. Y le digo, ¿entendiste para qué es el bautismo? Sí. ¿Te quieres bautizar? Sí. Se bautizó en ese momento. Yo no estuve ni siquiera presente, porque no soy yo. El poder del Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces son cosas extrañas que suceden, para mí maravillosas, porque verdaderamente yo no me lo imaginaba. Eso fue el 2 de enero. El primer bautismo que tuvimos este año fue en la casa de una hermana, ni siquiera fue en la iglesia, por la premura. ¿Y qué pasó? La persona al salir de agua, y lo que yo hice, le presenté el Evangelio 3 veces, porque entonces tenían que llenar la tina de baño. Mientras llenaban la tina de baño, yo dije, vaya, oremos. Marcela, oremos. Y entonces me puse a orar. Y lo que yo oré fue el Evangelio otra vez, para que estuviera bien clara de todo. Y yo, normalmente, también predico el Evangelio en el agua del bautismo. Menciono casi todo. Un poquito más corto, no cuento la parte de la historia de amor, pero sí me aseguro de que crean por lo menos 4 cosas que yo considero que son importantes creer, que sí, que tienen que estar convencidas, que me tienen que decir que sí, que creen eso, que confiesan que Jesucristo es su Señor, y le explico lo que significa y lo vuelvo a explicar allí dentro del agua del bautismo, y el arrepentimiento y el bautismo. Entonces, cuando Marcela sale del agua, las personas dicen, tiene otro semblante. Posesión demoníaca, problemas psicológicos, psiquiátricos, llámele como usted quiera, piense lo que usted quiera. Lo que sí fue que entró una persona a esta casa, las hermanas, la hermana, el hermano y el otro hermano, el hijo de ellos, estaban asustados porque ellos nunca habían visto esto. Lo que ellos decían, lo hemos visto en películas, pero nunca lo habíamos visto en persona. Estaban asustados y vieron el cambio del rostro de esa muchacha. Esa muchacha tenía 2 meses que no dormía. 2 meses que no dormía. Y esta influencia la había tenido por 2 años, pero los últimos 2 meses había sido terrible, que no le dejaba dormir. Esa noche y todas las noches posteriores durmió como bebé. Entonces, nuevamente, el Evangelio, si hoy nos quedamos con algo que no hemos avanzado mucho, continuaremos la próxima semana, pero si algo quiero que recuerden y que no se olviden, no es usted, no soy yo, no es el hermano Alejandro, no es el hermano Sixto, no es nadie en nuestra iglesia, no es ningún gran predicador, no es ningún gran pastor.
es Dios. Es el evangelio que es poder de Dios para salvación. Y nuevamente, solo Dios trae a la persona a Cristo. Nosotros podemos hablar de Dios, escuchan que qué bonito, pero nosotros no logramos la obra en lo absoluto. Cuando entendemos eso, wow, Dios nos bendice poderosamente en que el evangelio fluye a través de nosotros, entendiendo cuál es nuestro rol. Nuestro rol es que solo somos instrumentos útiles de Dios para presentar el evangelio. Y el Espíritu Santo, por su lado, hace la convicción de pecados. El arrepentimiento proviene por parte de la obra del Espíritu Santo. El Padre lo trae a Cristo. Cristo, por supuesto, murió por nosotros. Es a través de Cristo la salvación. Pero entonces Cristo hizo ya la obra. El Padre trae a la persona cuando Él quiere, trae a la persona a Cristo. No cuando nosotros queremos, cuando el Padre quiere, trae a la persona a Cristo. Y el Espíritu Santo lo convence de pecado. Nosotros presentamos el Evangelio y se concluyó todo. En ese momento, sí, en ese momento, la persona que recibió el Evangelio acepta bautizarse, porque ya está maduro. El que no está maduro, le presentamos el Evangelio y si vemos que no está listo, no está listo, no se esfuerza, pero hemos plantado una semilla. Nosotros vamos a lo largo del camino buscando la cosecha, buscando esos frutos maduros. Porque si usted va, digamos que usted va a una plantación de aguacates y hay un montón de árboles de aguacate, usted va y va buscando los que están maduros. Y asumiendo que usted los sabe reconocer, entonces va agarrando los maduros, ¿correcto? Los verdes no los toca, usted espera que se maduren. Otro recorrido vendrá al día siguiente, 2 días, 3 días, vendrá posteriormente. Es exactamente lo mismo. Ahora, yo no tengo certeza, no lo he visto en la Biblia, pero los frutos terrenales de estas plantas, como la del aguacate, si nosotros no los recogemos, se pudren. Yo tengo la duda, no estoy seguro, pero prefiero yo pensar que tengo que tener cuidado. Ay de mí si hay fruto al cual yo tuve que haber cosechado y no lo coseché y ese fruto se perdió. Que no me vaya a cargar Dios eso a mí. No tengo evidencia en la Biblia que pueda demostrar eso. Ojalá que no sea así, porque si no, wow, yo creo que vamos a estar en los números negativos. No importa si tenemos 1000 bautismos, creo que vamos a tener mucho más de frutos maduros que a lo mejor hayamos perdido. Pero bueno, cuando nosotros logramos esa reconciliación para alguien, que no la logramos nosotros nuevamente, sino Dios, pero Dios nos las atribuye a nosotros también, nos da crédito. Dios nos da mucho crédito. Ahí nos ayuda Dios. Pero tenemos que tener cuidado. Tomemos conciencia de que si aquí alguno de nosotros no está evangelizando, el evangelio no le sale por los poros, ocúpese. No digo preocúpese, digo que se ocupe. Ocúpese en aprender a cómo evangelizar de una manera fácil y sencilla que lo van a disfrutar. Verdaderamente lo van a disfrutar. Aquí hay muchas personas que lo han disfrutado y les ha ido muy bien y que verdaderamente están encantados con eso. Entonces aprovechemos eso. Queridos hermanos, son las 9:45, en honor al tiempo. Yo sé que para la hermana Janet son ahorita, creo que 3 horas más, hermana Janet, o 2 horas. Son las 11:45 o las 12:45 ya. Tiene su micrófono apagado, hermana. La 11:45. 11:45, 2 horas más que aquí en Houston. Pero fíjese, la hermana está allí bastante tarde y bueno, qué bendición. Hermanos, Amén. continuemos la próxima semana, no se me desanimen. Si por alguna razón no pueden asistir, con todo gusto igual esperemos grabarlos. Yo de todos modos hago doble grabación para estar seguro que si se me olvida grabarlo por Zoom, lo voy a grabar por otro lado.
así no lo tengo asegurado, pero con todo gusto pueden llamarme, pueden contactarse conmigo, estamos a las órdenes. Esto para mí es muy importante y es algo que las iglesias no están haciendo. Las iglesias se están quedando mucho dentro del recinto, esperando a que las personas vengan, no estamos saliendo y por eso es que Dios tampoco está bendiciendo que venga gente a la iglesia, porque el mandato es a ir, no es a venir. Pero en Impact tenemos algo muy, muy bueno, que es la distribución de alimentos, una benevolencia muy, muy grande. Aprovechamos esa benevolencia y Dios nos está bendiciendo. ¿Pero por qué Dios nos está bendiciendo? Porque también casi todos los sábados, por no decirlos todos, estamos nosotros saliendo. Y si no salimos, estamos en oración por los proyectos. Y durante toda la semana estamos orando por Plan Jericó. Por toda la semana estamos orando por los proyectos de evangelismo, por los proyectos de discipulado. Todas las semanas, todos los días. Entonces, no es algo que es una labor que termina, es una labor que la debemos de tener nosotros intrínseca. Y por eso digo, el Evangelio debe salir de nosotros, debemos perspirar el Evangelio, debe salir de nuestros poros, debe salir de nuestro ser, debe ser automático. Nos sentamos al lado de una persona y lo que yo hago muy sencillo es entablo conversación con cualquier cosa y de allí cuando me da la oportunidad le digo, oye, ¿cómo está la relación tuya con Dios? Desde que la persona dice las primeras 3 palabras, ya yo sé cómo está la relación de esa persona sin que diga más nada. Allí le pido el permiso para predicarle. Pero antes de eso le pido oración. ¿Puedo orar por ti? ¿Qué necesidad tienes? Porque a mí me encanta orar. Le digo yo, me encanta orar. ¿Qué necesidad tienes? ¿Estás bien en tu hogar? ¿Tienes algún problema familiar? ¿Algún problema en la casa? ¿Algún problema con los hijos? ¿Falta de trabajo? ¿Alguna situación? ¿Alguna otra situación? ¿Hijos en malos pasos? Cualquier cosa. En el momento que uno le dice, ¿puedo orar por ti? La gran mayoría de las personas, muy pocas, dicen que no, no ores por mí. Muy pocas. Muy pocas adicionales dicen, no, todo está bien, de mi parte no creo que necesito oración, todo está bien. Y yo lo que le digo, entonces permíteme orar para que todo continúe bien y para que Dios te bendiga poderosamente. Y después de la oración, tienen el corazón abierto a escucharle a uno. No quiere decir que están listos, porque yo no sé si están listos. Les presento el Evangelio en 10 minutos y ahí sabré si están listos, una vez que se lo presente. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si cuestionan, si preguntan, no es fruto maduro, no es mies, no está listo. Pero puede que a la segunda vez que me encuentre con ellos sí, puede que a la tercera sí. Pero les digo, yo creo que, no los he contado, tengo que contarlos, pero de los 40 y tantos, yo creo que como unos 40 son bautismos que han sido inmediatos. Y ustedes mismos lo han visto porque yo lo publico. Hoy se le presentó el Evangelio y se bautizó. Y es uno tras otro, uno tras otro. ¿Eso qué es? Es Dios obrando. ¿Soy yo? No, yo no tengo talento. Esto no es de talento. Esto es de disponer uno el corazón de uno a la obligación que tenemos que Dios nos ha dado a nosotros, que es de la gran comisión. Pero que nosotros lo que practicamos es la gran omisión generalmente. No lo queremos hacer. Queremos omitir hacer eso. Pero aquí lo que tenemos que hacer nosotros es empezar y armarnos de valor y empezar y escuchar y ver qué fácil es. Acompañen, hagan y verán qué fácil. Es fácil, es sencillo. Pero bueno, continuaremos la próxima semana. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Yo cada vez que hablo de esto me animo mucho, me gozo en el Señor, me siento cada vez más chiquito en el sentido de que es Él, no soy yo. Pero wow, él nos realza. Él verdaderamente con eso que hacemos, Él nos realza. Porque entonces nosotros decimos, para esto es que Dios nos ha dejado en la tierra,
para este propósito. Ujú. Ninguno de Y, nosotros nacemos como evangelizadores. Nos hermano hacemos en Daniel, el camino. Sí, hermana Marina. y bueno, si usted quiere podemos continuar el viernes porque tenemos un espacio disponible, ya que el hermano Sotolongo dice que ya no quiere reunirse más. Me parece bien. Sí. ¿Ustedes quisieran reunirse el viernes, queridos hermanos o hermanas? Si la mayoría No, está de acuerdo. hermano Daniel, Ajá. parece que va a cambiar la del sábado para el viernes. Oh, Sí, mejor es que se comunique con él. ok, Ok. ok. Sí, pero como son links diferentes, Entonces vamos a hacer lo siguiente, para que no se nos pierda nadie acá. Continuamos el próximo lunes y el próximo lunes ya sabremos si el viernes lo tenemos disponible y podemos tomar el viernes si necesitamos el viernes siguiente. Yo no tengo apuro. Si ustedes quieren que yo vaya apurado y rápido, lo puedo hacer, pero yo no tengo apuro. Yo prefiero ir despacio, ir profundizando, repitiendo a veces algunas de las cosas, porque en la repetición es que muchas veces nos penetra a nosotros en la mente. Y es que verdaderamente empezamos a aprender. Ahí es cuando empezamos a pasarlo de la mente al corazón. ¿Ok? Bueno, queridos hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Gracias, hermana Marina. Gracias, hermana Alicia. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Algo rápido que les pueda responder? bueno, de mi parte darle las gracias. Y nada, siempre usted nos contagia esa pasión. No, Me muchas puso, gracias. Y ustedes me contagian a mí con todo eso que ustedes trabajan y trabajan duro y arduo. Parte de esto que aprendimos de Plan Jericó, la hermana Marina aprendió, y la hermana Marina es una de nuestras maestras en los grupos de evangelismo para las personas que vienen. Y así es la hermana Alicia también, la hermana Alicia, la hermana Ana, ¿quién más está aquí? La hermana Herodita, por su parte, ella ya es una evangelista ya nata, la hermana Alba también en su congregación, la hermana Alba también, eh, es una gran bendición para todos los que hemos visto, esto es una gran bendición. Y este ánimo que yo tengo, este ánimo es de ustedes mismos, que ustedes también me contagian, así que es de todos nosotros. El sinforiano también nos contagia. El hermano Sinforiano también, que estuvimos ahora ya en Dallas, qué gusto haberle visto, teníamos tiempo que no nos veíamos. Porque el sinforiano se ganó la loto y ya no nos quiere. Gracias por la enseñanza que me diste, ¿Quién? tú, Daniel. ¿En qué sentido? Hacer el bautismo después de 10 minutos de predicar el Evangelio. Ok. Bueno, en ese caso, esta señora era bautista y me tomó como media hora con ella, porque o sea, le mostré todos los versículos que ella tenía que ver y confirmar para estar segura de lo que iba a hacer. ¿Vino ahora el domingo? ¿Tuvo este domingo otra vez? El domingo pasado sí, pero este domingo no me fié. Ok, no se fijaron, ok. No, Era una señora americana que estaba ahí en la calle, estaba recogiendo algunas cosas, la vi, me acerqué a ella, comenzamos a conversar y lo mismo, le conversé algo, perdón. Nomás me hiciste recordar cuando dice el primer amor. Sí, Es lo que se hace. sí, sí, sí. Entonces le vi, conversamos en inglés porque ella sola era esposa de ex pastor, o sea, perdón, divorciada de un ex pastor, no, divorciada y estaba casada con un pastor, sigue siendo pastor. Y también el hombre era ministro de jóvenes. Y fíjense, con ella media hora y se bautizó. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Lo único que yo hice es, ¿cómo está tu relación con Dios? Y me dijo, en este momento no muy buena. Y le dije, cuéntame por qué. Me contó un poco. Y ya ahí ya supe yo que ella no estaba clara con respecto al bautismo. Entonces, pero yo no le toqué el bautismo, sino a lo último.
Sencillamente hago todo en el orden que debe hacerse. Pero es una bendición. O sea, voy a Dallas a un retiro espiritual y se bautiza una persona. Qué bendición. O sea, es en todos lados hay mies, en todas partes. Pero hemos estado muy acostumbrados a culpar a la mies, a culpar a las personas, a decir, no, que la gente no quiere a Cristo, la gente no quiere venir a la iglesia. Sí, la gente no quiere venir a la iglesia, eso es cierto. Y no debemos predicar la iglesia como tal, nuestra congregación. No, lo que tenemos es que predicarles el evangelio y de allí que se bauticen, ahora sí, vamos a enseñarte todas las cosas. ¿Quieres venir o te enseño en tu casa? Si quieren en su casa, respetamos eso. Porque muchas personas no están dispuestas, inclusive bautizándose, no están dispuestas a venir a la iglesia. Es un proceso, es un proceso. Pero bueno, bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Qué gusto. Amén, hermano. ¿Alguien nos despide en oración, por favor? Hermano Sinforiano, ¿nos puede despedir? Bueno. Para que todo lo que hayamos dicho aquí toque nuestros corazones, lo interioricemos Amén. y sobre todo para que lo podamos poner en práctica, porque esto se trata no es de un solo simple estudio bíblico más, sino que verdaderamente lo pongamos en práctica. Que recibamos, que cada uno de nosotros recibamos la bendición de bautizar a alguien, que tengamos ese fruto de salvación. Cuando lo experimenten van a decir, este es el mayor gozo que puede haber. Amén. Gracias, hermano. Amén. Señor Dios, amantísimo Padre, mediante la gracia que nos diste a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, en esta tarde, en esta noche, Señor, te agradecemos profundamente el recordarnos de tu Evangelio. Padre, te rogamos en un solo sentir, en un solo pensar, en un solo espíritu, Señor, que nos des el entendimiento y la sabiduría, junto a la fortaleza, Señor, o el valor para poder hablar de esa preciosa y valiosa regalo que nos has dado, Señor. La venida de tu reino a la tierra, la muerte y la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Te rogamos, Padre, que podamos predicarlo, ya no muerto, sino resucitado en el trono de celestial junto a ti, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, reciba una doble porción de tu poder para que podamos, Señor, con más humildad, arrodillarnos ante ti, suplicantes, porque nos muestres o nos lleves donde está la mies, para que podamos, Señor, así desarrollar discípulos que puedan hacer discípulos. Padre, todo está en tu amor, en tu poder, en tu misericordia y en tu gracia. Por eso, Señor, acudimos a ti para que tú seas, por medio de tu Santo Espíritu, nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestra provisión. Gracias, Señor. Prospera a todos tus hijos, a mis hermanos hoy reunidos, y que la próxima reunión sean más, que puedan aprender más para que puedan así
llevar más el mensaje de tu salvación. Gracias, Padre, que podamos mañana tener un día nuevo, lleno de fuerzas, lleno de amor, lleno de paz, esa paz que tú sabes dar, Señor. Al que esté enfermo, doliente, Padre, que tu bondad sea con él y lo fortalezcas. Te lo rogamos, Padre, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Otra Amén. cosa Bendiciones. simpática, hermanos, que les quiero decir antes de que se me olvide para que me recuerden también la próxima semana, es que cuando yo predico, no estoy leyendo ni siquiera los versículos de la Biblia directamente. Porque muchas veces pensamos, no, para poder predicar tengo que tener la Biblia abierta. Mira este versículo, lee este. No. En la gran mayoría de los casos, yo quizás puedo mencionar la referencia de un versículo, pero generalmente no lo hago porque hay personas que no conocen la Biblia. Pero yo no tengo la Biblia en la mano, ni siquiera en el teléfono le voy leyendo versículos. Es una narrativa, pero la narrativa es el Evangelio, es lo que está en la palabra de Dios. Entonces, para que lo tomen en cuenta también. Gracias, Dios hermano. nos bendiga, esté muy bien, hasta luego. Dios les Buenas bendiga, hermano, que noches. descansen. Bendiciones para Gracias. todos. Buenas Abrazos. Abrazos con ustedes. Bendiciones. Gracias, hermano. Bendiciones para todos. Muchas gracias, María Alicia. Buenas Bendiciones. noches. Buenas bendiciones. Amén. Un gusto, hermano Juan Nelson. Bendiciones. Dios les bendiga, hermano, un placer. Buenas noches. Bendiciones, Casey. Pensé que eras de Colombia, porque tengo unos buenos amigos de Colombia que son apellidos Joya. Oh, ya, no Sí, soy sí. hondureña, hermano. Sí. Eso me dijo el hermano Mauricio. Sí, hermano, un placer. Un verdadero gusto. Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Esa es Peña. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Una muy bendecida semana. Bendiciones, hermana Janet. Qué gusto. Dios me la bendiga. Tenga una Amén. linda semana y fin de semana también. Amén.